Buenos días, estudiantes. Vamos a tomar el primer tema, que es análisis de circuito por mallas. Según la ley de Kirchhoff de voltaje, en una malla, la suma algebraica de las subidas y caídas de tensión es igual a cero. Recordemos la fórmula: corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En pantalla tenemos un circuito, el cual es conformado por una fuente de 10 voltios, una resistencia 1 de 1 ohmio, 2 de 2 ohmios, una R3 de 3 ohmios, R4 de 4 ohmios, R5 de 5 ohmios y una fuente secundaria de 20 voltios. Para hacer un análisis por malla tenemos que definir los siguientes ítems. Volvemos por acá y son los siguientes. Primero, tenemos que definir una trayectoria cerrada. ¿Qué es una trayectoria cerrada? Una trayectoria cerrada es toda aquella que inicia en un punto y termina en el mismo punto. Por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria cerrada, que es arrancamos en la fuente de 10 voltios y volvemos a finalizar en la fuente de 10 voltios. Otra trayectoria cerrada puede ser arrancar en la R2, pasamos por R3, R4 y volvemos a R2. Otra cerrada, arrancamos en R4, vamos a R5, pasamos por la fuente 2 y volvemos a R4. Otra cerrada puede ser, arrancamos en la fuente de 10 voltios, pasamos por R1, pasamos por R3, pasamos por R5, pasamos por la fuente de 20 voltios y volvemos a la fuente 1. Cualquier malla en la que inicie en un punto y finalice en el mismo punto, pase por donde pase, es una trayectoria cerrada. Segundo, sentido de las corrientes. Las corrientes podemos asignar en sentido horario o antihorario. Preferencialmente se utilizan o se aplican en sentido horario por facilidad de cálculo, pero eso no tiene realmente nada que ver. Tercero, asignación de signos. La asignación de signo indica que por donde la corriente entre en cada componente va a ser de signo positivo, por donde salga va a ser de signo negativo respecto a cada corriente. A continuación presentaremos cada uno de los temas. Y por cuarto, la solución de las ecuaciones. Entonces, vamos con el primer tema. Definimos una trayectoria cerrada. Como habíamos dicho, una trayectoria cerrada es toda aquella que inicia y finaliza en el mismo punto. Por ejemplo, arrancamos en la fuente de 10 voltios, vamos a la resistencia 1, pasamos por la resistencia 2 y volvemos a la fuente de 10 voltios. Otra trayectoria cerrada puede ser, vamos a la resistencia 2, pasamos por la resistencia 3, bajamos a la resistencia 4 y volvemos a la resistencia 2. Otra puede ser, vamos a la resistencia 4, pasamos por la resistencia 2, pasamos a la fuente y volvemos a la resistencia 4 otra vez. Eso es trayectorias cerradas. Vamos a dibujar las corrientes. Le ponemos un sentido a las corrientes. Digamos que van en sentido horario todas las corrientes. Ok, ya tenemos nuestro segundo ítem. Otro ítem, 3, asignación de signos. Habíamos dicho que por donde entra la corriente en cada componente va a ser la parte positiva, excepto las fuentes. Esto quiere decir que las fuentes ya tienen sus signos, positivo y negativo, positivo y negativo. En este caso, la resistencia 1 entra por este lado, por tanto, para la corriente 1, este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. En la resistencia 2, este va a ser el positivo y este va a ser el negativo respecto a la corriente 1. Respecto a la corriente 2, en la resistencia 2,
es la misma resistencia, el positivo respecto a la corriente 2 va a ser abajo y el negativo va a ser arriba. En la resistencia 3 va a ser aquí, va a ser acá. En la R4 va a ser arriba, va a ser abajo, respecto a la corriente 2. Ahora, respecto a la corriente 3, va a ser en la R4, va a ser en la parte de abajo y en la parte de arriba. En la R5 va a ser aquí y la salida va a ser acá. Por tanto, vemos que los signos cambian de acuerdo a la corriente que vamos a analizar. Muy bien, ahora vamos a proceder a definir las ecuaciones. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Y 1, y 2, y 3. Ok, muy bien. Vamos a definir entonces la ecuación para el sistema número 1. Para el sistema número 1 que tenemos lo siguiente. Una fuente de 10 voltios, ¿cierto?, que entra por el signo negativo. Entonces tendríamos menos 10 voltios. Un poco más grande. Tendríamos entonces menos 10 voltios. Ok. Luego que sigue la resistencia 1. Entonces tendríamos más, porque entra por el signo positivo, la corriente 1 que multiplica ¿a quién? A la resistencia 1, ¿cierto?, que entra por el signo positivo, y a la resistencia 2 que entra por el signo positivo. Entonces tendríamos la resistencia 1 más la resistencia 2. Cerramos el paréntesis. Esto tenemos en este sentido. Pero ¿qué otro sistema me está afectando a este circuito de acá? La corriente 2, por supuesto, que pasa por la misma resistencia. Entonces tendríamos, para la corriente 1, no olvidemos que estamos en la malla número 1, la corriente 2 entra ¿por qué lado? Entra por la parte negativa. Entonces tendríamos menos la corriente 2 que está ingresando a la resistencia 2 por la parte negativa de la resistencia. Y esto, según la ley de voltaje de Kirchhoff, toda malla o toda tecla cerrada debe ser igual a 0, la suma de sus tensiones. Por tanto, esto es igual a 0. Pasemos el valor de la fuente a la parte de allá. Está positiva, está negativa. Al pasar, pasa positiva. Por tanto, quedaría 10 voltios es igual a la corriente 1. 1 más 2, 3. 3 veces la corriente 1 menos 2 por la corriente 2. 2 veces la corriente 2. Ya tendríamos nuestra primera ecuación. Muy bien, vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación nos dice que tenemos una corriente I2, ¿cierto?, que pasa ¿por quién pasa? Tendríamos entonces la corriente 2, esta que pasa ¿por quién? Por la resistencia 2. Aquí tenemos, entra por la parte positiva de la resistencia 2, más la resistencia 3, entra por la parte positiva de la resistencia 3, más, ¿quién más? La resistencia 4, entra por la parte positiva de la resistencia 4 respecto a I2. No olvidemos eso, que es muy importante. Ahora, ¿qué más tenemos respecto a I2? Tenemos la corriente 1, que está ingresando por la parte negativa de la resistencia 2. Por tanto, tenemos menos la corriente 1, que entra por la parte negativa de la resistencia 2. La parte negativa de la resistencia 2. ¿Qué más tenemos? Menos la corriente 3, que entra por la parte negativa. No olvidemos que la corriente 3 va hacia arriba por el sentido horario que le pusimos. Por tanto, entra por la parte negativa de la resistencia 4. Tendríamos entonces I3, que entra por la parte negativa de la resistencia 4. Por tanto, tendremos ya prácticamente, esto es igual a 0. Y tendríamos nuestra segunda ecuación, que sería entonces, organizamos la ecuación, nos quedaría 0 igual ¿a quién? A menos 2 y 1, aquí tenemos, más I2 por acá, más 2 más 3, 5, más 4, 9, 9 y 2 menos 4 por 1 por 3, sería menos 4 y 3. Aquí tenemos ya nuestra segunda ecuación del sistema. Vamos a pasarlas allá para hallar la última ecuación.
Entonces si pasamos, tendríamos entonces 10 que es igual a 3 y 1 menos 2 y 2, ¿cierto? Puede ser más 0 y 3. O simplemente no lo coloquemos. Con la segunda ecuación tendríamos 0 que es igual a menos 2 y 1 más 9 y 2 menos 4 y 3. Muy bien, vamos a limpiar y hallar la última ecuación. Muy bien, aquí es suficiente. Para hallar nuestra última ecuación respecto a la malla 3, respecto a I3, tendríamos entonces, para I3, ¿cierto? Abrimos paréntesis. ¿Por quién entra? Entra por la parte positiva de la resistencia 4. Por tanto quedaría 4 más, entra por la parte positiva de la resistencia 5, ¿cierto? Ahora, ¿quién ¿qué más? Entra por la parte positiva de la fuente de voltaje, entonces quedaría más la fuente de voltaje, 20 voltios, ¿cierto? Y hasta ahí finaliza. Luego, ¿quién está en contra? La corriente I2. La corriente I2 entra por la parte negativa de la resistencia 4, por lo tanto quedaría I2 que multiplica a la resistencia de 4 ohmios, y esto es igual a 0. Y esto es igual a 0 voltios. Despejando la fuente de voltaje, tendríamos entonces que menos 20 voltios, que tenemos acá, positivo, al pasarla a pasar negativo, es igual, vemos que no tenemos corriente I1, ¿cierto? Podríamos decir 0 por I1, menos, ¿cierto? 4 por I2 más 4 más 5, 9 por I3. Y ya tendríamos nuestra última ecuación, que sería entonces menos 20, que es igual a 0 y 1, menos 4 y 2, más 9 y 3. Muy bien, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, el cual vamos a resolver. Para resolver el sistema de ecuaciones podemos utilizar varios métodos, mediante determinantes, mediante software de computador o software de computadora. Por facilidad y hacer más corto este video, vamos a utilizar un software de celular, el cual se llama calculadora de ecuaciones. He probado mucho software y este es el más estable de los que he probado. Ok, el logo de este software lo van a encontrar en Google Play. Es un icono azul, otro rojo, otro verde y otro amarillo. También posee un signo igual y va encerrado dentro de un cuadrito. Así lo van a encontrar. Recuerden, azul, rojo, verde y amarillo. Utilizando este software encontré que las corrientes I1, I2, I3 son iguales a 3.0817 amperios. La corriente 2 es igual a 0.377 amperios. Y la corriente 3 es igual a menos 2.389 amperios. Ok, nosotros hemos asignado inicialmente la dirección de las corrientes. Recuerden que habíamos asignado inicialmente la corriente en sentido horario, la habíamos asignado inicialmente,
lo cual quiere decir que la corriente I1 que tenemos con signo positivo está bien asignada en sentido horario. La corriente I2 que tenemos con signo positivo también está bien asignada con sentido horario. La corriente I3 resulta que nos da con signo negativo. Al darlo con signo negativo significa que el sentido que le hemos definido a esta corriente no es el correcto. El sentido de ella realmente es antihorario. Nos da con signo negativo, ¿por qué? Porque le hemos asignado este signo. Si la redibujamos, así, podríamos decir entonces que sí es 2.389 amperios. Cambia el sentido de la corriente I3. Hemos visto cómo se resuelve un circuito por mallas. Espero que quede claro y algunas dudas o demás pueden preguntarme en el transcurso del día. Muchas gracias.